Benedicite, muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la comunidad monástica Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios a la Filocalía. Estamos con las sentencias de Antonio el Grande. La sentencia 127 dice así: una sola cosa no es posible para el hombre, el ser inmortal. Le es posible unirse a Dios si comprende que puede hacerlo. Es así como queriendo, comprendiendo, creyendo y amando, por la fuerza de un vivir honesto, el hombre llega a convivir con Dios. Ciertamente son muchas las cosas imposibles para el ser humano en este siglo XXI, pero indiscutiblemente la inmortalidad es una de ellas. Tal vez la más imposible, a pesar de todos los esfuerzos que hace el ser humano para prolongar su vida y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para llegar a ese estado de inmortalidad. Sin embargo, esos esfuerzos muchas veces están divorciados de la realidad. El hombre se esfuerza en tener, en hacer, en poder, y se le va la vida en esos intentos, en la comodidad, en las cosas innecesarias, cuando en realidad podría vivir de una manera más sencilla, más simple, más acorde a la realidad humana. La verdadera vida del ser humano consiste en ser feliz, en lograr sus proyectos, sus propósitos. Y sin lugar a dudas, el más importante de esos propósitos es convivir con Dios. Es un trabajo arduo que exige poner en práctica la ética del Evangelio, que requiere un camino de discipulado. Todo eso hace al vivir honesto. Ese vivir honesto nos conduce a la presencia de Dios, nos conduce a convivir con Dios. Y de esa forma es que nos metemos, nos introducimos en el misterio divino, en la eternidad. Alcanzamos la inmortalidad en la medida que damos ese paso trascendental de priorizar aquellas cosas que son importantes, dejando atrás todo lo superfluo y animándonos a atravesar con confianza la puerta de la mortalidad, porque no se puede entrar a la inmortalidad si no se muere. Es necesario atravesar esa puerta. Por lo tanto, es importante perderle el miedo a la muerte. Y es importante prepararnos para ese momento, para atravesar esa puerta, para dar ese paso. La sentencia 128 dice así: el ojo contempla lo que le presenta. Sin embargo, el intelecto penetra lo invisible. El intelecto amante de Dios es la luz del alma.
El que posea un intelecto amante de Dios tiene el corazón iluminado y con su intelecto ve a Dios. Ciertamente el ojo ve lo que tiene enfrente, ve lo que hay ahí. El intelecto, en cambio, permite ver lo que es invisible. ¿Por qué? Porque puede imaginar, porque puede crear, porque puede recordar, porque puede trascender lo que se ve. Cuando se ama a Dios, Dios ilumina todas las oscuridades de nuestro interior. Entonces, si habitamos en la presencia de Dios, habitamos en la luz, esa luz inaccesible en la que está Dios, esa luz increada que se manifestó en el monte Tabor. Por eso es importante priorizar la actividad del intelecto, pero un intelecto que está ocupado en el discernimiento de las cosas de Dios, que está ocupado en la elección de las cosas de Dios. No un intelecto disperso, lleno de recuerdos y de pensamientos, sino un intelecto que se une al corazón, que se mete en lo profundo del corazón y que busca incansablemente a Dios, esa luz que todos tenemos. Ese es el gran desafío. Y la sentencia 129 dice así: ningún hombre bueno es vil, pero el que no es bueno es del todo malo y amante del cuerpo. La primera virtud del hombre es el desprecio de la carne, la separación de las cosas efímeras y corruptibles, separación voluntaria, no debida a la indigencia, nos convierte en herederos de los bienes eternos e incorruptibles. Y aquí el pseudo Antonio enfrenta bondad a maldad, a vileza. Y ciertamente no están las dos juntas en el corazón del ser humano. De alguna manera, uno es bueno o uno es malo. Pero no se es las dos cosas. Ciertamente, uno es bueno, pero puede cometer acciones malas. Y uno es malo y tal vez pueda hacer alguna cosa buena. Pero difícilmente podemos tener esa doble realidad de ser buenos y malos a la vez. ¿Por qué? Y porque la maldad no tiene su origen en Dios y la bondad sí. Porque la maldad nos esclaviza a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. En cambio, el bien nos libera. En la medida que pensamos cosas buenas, que deseamos cosas buenas, que queremos cosas buenas, que hacemos cosas buenas, nos vamos liberando, nos vamos creciendo y desarrollando como personas. Y aquí hay una cosa importante. Habla de la separación voluntaria de las cosas efímeras y corruptibles. Realmente, una persona que está en situación de pobreza, por ahí no tiene para comer. Entonces, no renuncia voluntariamente a los placeres del estómago. Está obligada por las circunstancias. En cambio, quien practica el ayuno o la abstinencia hace
una renuncia voluntaria, una separación voluntaria. Aquí entra en juego la fuga mundi, entra en juego el combate espiritual, entra en juego el discernimiento, es decir, la elección de aquellas cosas que nos conducen a vivir en la comunión con Dios. Es decir, que cuando nos adentramos en el camino de la vida monástica, es necesario renunciar a cosas que no son malas en sí. Al contrario, pueden ser muy buenas, pero que no son esenciales. Uno, cuando comienza a ser feliz realmente, comienza también a darse cuenta que las muchas cosas no ayudan. Comienza a darse cuenta que lo esencial, lo básico, lo imprescindible es lo que nos permite vivir en libertad. Es lo que nos permite ser libres y por lo tanto ser felices. Entonces es importante que, papel y lápiz en mano, hagamos un listado de todas esas cosas efímeras que tenemos, de todas esas cosas corruptibles que son un lastre en nuestra mochila, de todas esas cosas que nos hacen caminar más lento porque vamos con todo el peso a la espalda. Como el caracol, arrastramos la casa con todas las cosas. Es importante que podamos discernir. Elegir es renunciar. Cuando yo elijo una cosa, renuncio a muchas otras. Todo no puedo. Si yo elijo una carrera, por ejemplo, yo que elegí el trabajo social, y bueno, no puedo también ser médico y también ser maestro y también dedicarme a producir en el campo. Todo no puedo. Si elijo una cosa, renuncio a todas las demás que pudieran interesarme. En la vida espiritual pasa lo mismo. Elegir la vida monástica, la espiritualidad monástica implica, de alguna manera, renunciar a todas aquellas cosas que nos impiden, nos dificultan caminar por este sendero de la vida monástica, por este camino de la vida monástica. Por lo tanto, hagamos el ejercicio de identificar lo efímero y en otra columna de la hoja lo esencial. ¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Qué necesitamos para vivir en la presencia de Dios? ¿Qué necesitamos para llevar adelante este proyecto de la espiritualidad monástica del SICA? Hermanas, hermanos, que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta el próximo encuentro.